Soy Jesús, el mismo que has negado por 25 años. No. Esto es imposible. Un profesor universitario desafía a Dios delante de 200 estudiantes. Si existes, tienes 3 minutos para probarlo aquí y ahora. Grita con arrogancia mientras coloca su reloj sobre la mesa. Durante 25 años, este hombre ha destruido la fe de cientos de jóvenes con su lógica implacable, sus argumentos imposibles de refutar. Los estudiantes lo llaman el martillo, porque cuando termina de hablar con un creyente, no queda nada en pie. Pero ese lunes de marzo, alguien entra a su clase, un extraño que no tiene miedo, un hombre que responde cada argumento con una sabiduría imposible, y cuando finalmente revela quién es realmente, hasta el más cínico cae de rodillas. Lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. La historia de hoy sucedió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, en el Auditorio Alfonso Reyes de la Facultad de Filosofía y Letras. Todos los lunes a las 10 de la mañana se llenaba de estudiantes. No porque la materia fuera obligatoria, sino porque el doctor Augusto Montes había construido una reputación que trascendía los pasillos del edificio de Humanidades. Sus clases de filosofía moderna eran legendarias, no solo por su brillantez intelectual, sino por algo más oscuro y fascinante, su capacidad de desmontar cualquier argumento religioso con precisión quirúrgica. Augusto Montes no era un profesor común. A sus 52 años, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás, siempre vestido con trajes oscuros impecables y una mirada penetrante que podía congelar el entusiasmo de cualquier joven idealista, se había convertido en una leyenda viviente en la UNAM. Los estudiantes lo llamaban el martillo en los pasillos, porque una vez que él entraba en el ring intelectual con un creyente, no quedaba nada en pie, nada. Augusto disfrutaba de esa fama, la cultivaba, la usaba como un arma. Había pasado 25 años en esa universidad, 25 años perfeccionando sus argumentos contra la existencia de Dios, 25 años destruyendo sistemáticamente la fe de cientos, tal vez miles, de estudiantes jóvenes que llegaban a su clase con creencias religiosas heredadas de sus padres y abuelos y salían dudando de todo lo que alguna vez habían creído. Y Augusto se sentía orgulloso de eso. Se veía a sí mismo como un liberador, alguien que rescataba mentes jóvenes de las cadenas de la superstición religiosa. Augusto no era solo un ateo, era un ateo militante, apasionado, convencido de que la religión era la peor invención de la humanidad, una mentira peligrosa que mantenía a la gente encadenada a ideas primitivas y obsoletas. Y dedicaba su vida, su considerable talento intelectual, a destruir esa mentira. Cada clase era una batalla, cada estudiante creyente era un enemigo a vencer, y Augusto siempre ganaba. Pero no siempre había sido así. Augusto había crecido en una familia profundamente católica en Guadalajara. Sus padres, Héctor y Rosa Montes, eran devotos practicantes que rezaban el rosario cada noche sin falta, que iban a misa cada domingo, que tenían un altar en su casa con imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús. Augusto había sido bautizado, había hecho su primera comunión, había sido monaguillo en su parroquia, había crecido creyendo que Dios existía, que Jesús lo amaba, que había un plan divino para su vida. Todo eso cambió cuando tenía 22 años. Acababa de graduarse de la universidad con honores, lleno de sueños sobre el futuro, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Sus padres habían tenido un accidente automovilístico. Un camión de carga sin frenos había chocado contra su pequeño coche en la carretera a Chapala. Murieron instantáneamente los dos juntos, dejando a Augusto completamente solo en el mundo. El dolor había sido insoportable.
Augusto había rezado como nunca antes había rezado en su vida. Había ido a la iglesia, se había arrodillado frente al altar, había suplicado a Dios con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué?, había gritado. ¿Por qué ellos? Eran buenas personas, te servían fielmente, nunca hicieron daño a nadie. ¿Por qué los dejaste morir así? Pero no hubo respuesta, solo silencio, un silencio frío, vacío, que se extendía infinitamente como un abismo negro. Augusto esperó una señal, cualquier señal de que Dios lo escuchaba, de que había algún propósito en todo ese sufrimiento, pero no llegó nada, solo más silencio. Y en ese silencio algo se rompió dentro de Augusto. Se rompió de una manera tan profunda, tan fundamental, que nunca volvería a ser el mismo. Si Dios existía, si realmente era bueno y en todopoderoso como decían las Escrituras, ¿cómo podía permitir que dos personas inocentes, dos personas que lo habían servido toda su vida, murieran de manera tan violenta, tan sin sentido? ¿Dónde estaba Dios cuando el camión perdió los frenos? ¿Dónde estaba Dios cuando sus padres necesitaban un milagro? No había respuesta, y Augusto llegó a una conclusión que cambiaría el curso de su vida. No había Dios, nunca lo hubo. La religión era solo una mentira consoladora que la gente se contaba a sí misma para soportar lo insoportable. Y él no iba a vivir en esa mentira, iba a vivir en la verdad, por más dura y fría que fuera. Así que Augusto se convirtió en ateo. No solo en ateo, sino en el ateo más articulado, más preparado, más implacable que la UNAM había visto jamás. Estudió todos los argumentos religiosos solo para poder desmontarlos. Leyó la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, no para encontrar fe, sino para encontrar contradicciones. Estudió teología, filosofía de la religión, apologética cristiana, todo con un solo propósito: destruirlos con máxima efectividad, y lo hacía brillantemente. Durante 25 años había visto a cientos de estudiantes entrar a su clase como creyentes convencidos y salir como ateos, o al menos como agnósticos llenos de dudas. Había visto la fe desmoronarse en sus ojos mientras él presentaba sus argumentos con la precisión de un cirujano y la fuerza de un martillo. El problema del mal, cómo un Dios bueno y todopoderoso puede permitir el sufrimiento de inocentes, las contradicciones bíblicas, cómo un libro supuestamente inspirado por Dios puede tener errores históricos, científicos y lógicos, la evolución, cómo la ciencia ha demostrado que no necesitamos un creador para explicar la vida. Uno por uno, sistemáticamente, destruía cada pilar de la fe cristiana y disfrutaba haciéndolo. Cada vez que veía a un estudiante perder su fe, cada vez que veía esa mirada de confusión y duda en sus ojos, Augusto sentía una satisfacción oscura. Sentía que estaba vengando a sus padres, que estaba demostrando que el Dios que los había abandonado no existía. Pero había algo más profundo, algo que Augusto nunca admitía, ni siquiera a sí mismo. En lo más profundo de su corazón, debajo de todas las capas de lógica y argumentos brillantes, había una rabia contra Dios. Una rabia tan intensa, tan consumidora, que había dedicado su vida entera a tratar de probar que Él no existía. Porque si Dios no existía, entonces no podía culparlo por la muerte de sus padres. Si Dios no existía, entonces no había nadie a quien odiar excepto al azar ciego del universo. Pero si Dios sí existía y simplemente había elegido no intervenir, esa posibilidad era demasiado dolorosa para contemplar. Así que Augusto había construido muros de lógica y argumentos alrededor de su corazón, muros tan altos y tan gruesos que nada podía penetrarlos, o eso pensaba. Ese lunes de marzo comenzó como cualquier otro. Augusto revisó sus notas en su oficina antes de ir al auditorio. Iban a continuar con Friedrich Nietzsche y su famosa declaración de que Dios ha muerto. Era uno de los temas favoritos de Augusto, porque Nietzsche había sido el filósofo que mejor había expresado lo que él sentía, que Dios no solo no existía, sino que la humanidad necesitaba matarlo simbólicamente para poder ser verdaderamente libre.
A las 10:05, Augusto caminó por los pasillos de la Facultad de Filosofía hacia el Auditorio Alfonso Reyes. Estudiantes lo saludaban con una mezcla de respeto y temor mientras pasaba. Algunos lo admiraban profundamente, otros lo odiaban en silencio, pero todos lo respetaban, porque nadie podía negar su brillantez intelectual. Entró al auditorio con su paso firme característico. El murmullo de conversaciones se detuvo inmediatamente. Dejó su maletín de cuero sobre la mesa del profesor con un golpe seco que resonó en el espacio, un gesto calculado que siempre generaba silencio instantáneo. Se volvió hacia los casi 200 estudiantes que ocupaban el auditorio escalonado, sus rostros jóvenes mirándolo con anticipación. «Buenos días», dijo Augusto con voz clara pero sin sonreír. Nunca sonreía en clase. «Hoy vamos a continuar con Nietzsche y la muerte de Dios. Pero antes de entrar en el tema, quiero hacer un experimento que hago cada año con mis estudiantes nuevos». Un murmullo de curiosidad recorrió el auditorio. Los estudiantes que ya habían tomado clases con Augusto sonrieron sabiendo lo que venía. Los nuevos se inclinaron hacia adelante, intrigados. Augusto metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un reloj de bolsillo antiguo, una reliquia que había pertenecido a su padre. Era lo único que le quedaba de él, una pieza de oro con la tapa grabada con las iniciales HM, Héctor Montes. Lo colocó sobre la mesa del profesor con cuidado, pero de manera que todos pudieran verlo. «Este reloj», dijo Augusto, su voz llenando el auditorio sin necesidad de micrófono, «perteneció a mi padre. Murió hace 30 años. Era un hombre profundamente religioso, un católico devoto que creía con todo su corazón que Dios existía, que Dios lo amaba, que Dios tenía un plan para su vida». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Murió en un accidente automovilístico, instantáneamente, sin tiempo para rezar, sin tiempo para pedir ayuda a su Dios, y su Dios no hizo nada para salvarlo. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Camila Duarte, una estudiante de primer año sentada en la tercera fila, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Llevaba un pequeño crucifijo de plata debajo de su blusa, escondido porque tenía miedo de que el profesor Montes la ridiculizara si lo veía. «Ahora», continuó Augusto, «voy a darle a ese Dios supuestamente todopoderoso exactamente 3 minutos para probar su existencia. 3 minutos». Miró su reloj de pulsera. Si Dios existe, si realmente es todopoderoso como afirman las Escrituras, entonces que derribe este reloj de la mesa ahora mismo, que haga temblar este edificio, que se manifieste de alguna manera visible y verificable. 3 minutos. Comenzando ahora. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Algunos estudiantes bajaron la mirada, incómodos con lo que estaba sucediendo. Otros observaban el reloj sobre la mesa, casi esperando que algo sucediera. Los estudiantes ateos o agnósticos sonreían, disfrutando del espectáculo, sabiendo que no pasaría nada y que el profesor una vez más demostraría su punto. Camila Duarte sintió náuseas. Quería gritar, quería defender a Dios de alguna manera, quería decirle al profesor que no podía desafiar a Dios así. Pero ¿qué podía decir? Era solo una estudiante de primer año enfrentando al profesor más brillante de la universidad. ¿Qué argumentos podía ofrecer que él no hubiera escuchado y destruido 1000 veces antes? Así que se quedó callada, con las manos apretadas en su regazo, rezando en silencio. «Dios mío, por favor, haz algo. Muéstrale que existes. Por favor». Los 3 minutos pasaron con una lentidez agonizante. Augusto se quedó de pie junto a la mesa, los brazos cruzados, mirando el reloj cada pocos segundos, luego escaneando las caras de los estudiantes con una expresión que era casi una sonrisa. Disfrutaba este momento cada año. Era su demostración práctica, su prueba irrefutable de que Dios no existía. Porque si existiera, si realmente fuera todopoderoso y se preocupara por su reputación, intervendría, haría algo, cualquier cosa. Pero nunca lo hacía, nunca había sucedido en 25 años de hacer este experimento. Cuando finalmente los 3 minutos terminaron, Augusto miró su reloj de pulsera una última vez.
Luego tomó el reloj de bolsillo de su padre y lo guardó con calma teatral en el bolsillo de su chaleco. Como pueden ver, dijo con voz que goteaba satisfacción, el silencio de Dios es ensordecedor, no porque sea misterioso o porque Dios trabaje de maneras misteriosas, como les dirán sus sacerdotes y pastores, sino por una razón mucho más simple. Dios no existe, nunca existió, es una invención humana, una ficción consoladora que creamos porque tenemos miedo, miedo a la muerte, miedo a la insignificancia, miedo a la idea de que cuando morimos simplemente dejamos de existir. Caminó hacia el pizarrón y escribió con grandes letras: Dios ha muerto. Nietzsche, 1882. Nietzsche entendió algo fundamental, continuó Augusto, volviéndose hacia los estudiantes, que Dios no es solo una creencia, es una estructura de poder. Durante siglos, la Iglesia usó la idea de Dios para controlar a las masas, para mantenerlas sumisas, para evitar que hicieran preguntas difíciles. Obedece a Dios, decían, acepta tu sufrimiento en esta vida y serás recompensado en la próxima. Es la mentira perfecta porque nunca puede ser refutada. Nadie puede regresar de la muerte para decirnos si hay cielo o infierno. Abrió su ejemplar muy gastado de Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Las páginas estaban llenas de notas en los márgenes, subrayados, marcadores de diferentes colores. Este libro era su Biblia, su texto sagrado. Escuchen esto, dijo Augusto, comenzando a leer en voz alta. Su voz era hipnótica, profunda, llena de una pasión oscura que mantenía a los estudiantes completamente cautivados. Dios ha muerto, Dios permanece muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos consolarnos, los asesinos de todos los asesinos? Levantó la vista del libro. Nosotros lo matamos. La humanidad mató a Dios. No literalmente, por supuesto, porque no se puede matar algo que nunca existió. Pero matamos la idea de Dios. La ciencia mató a Dios cuando explicó el origen del universo sin necesidad de un creador. Darwin mató a Dios cuando mostró que la vida evolucionó naturalmente sin diseño inteligente. La medicina moderna mató a Dios cada vez que curó una enfermedad que antes era considerada un castigo divino. Y la filosofía mató a Dios cuando demostró que la moralidad no necesita una fuente divina. Mientras Augusto hablaba, tan absorbido en su monólogo que no notaba nada más, la puerta trasera del auditorio se abrió silenciosamente, tan silenciosamente que casi nadie se dio cuenta. Un hombre joven entró sin hacer ningún ruido. No se parecía a ningún estudiante de la UNAM. De hecho, no se parecía a nadie que Camila Duarte hubiera visto antes en su vida. El recién llegado tendría unos 30 años, tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Era difícil determinarlo con exactitud. Tenía el cabello castaño oscuro que le caía hasta los hombros en ondas naturales. No el corte moderno que usaban los estudiantes, sino algo más atemporal. Tenía una barba corta y cuidada que enmarcaba un rostro que era extraordinariamente ordinario y extraordinariamente hermoso al mismo tiempo. Sus ojos eran oscuros, profundos, con una cualidad que Camila no podía describir, pero que la hizo contener la respiración cuando los vio. Vestía ropa extrañamente simple y fuera de época. Una túnica de lino color crema, no exactamente blanca pero no beige tampoco, que le llegaba hasta las rodillas. Debajo se veían pantalones también de lino. En los pies llevaba sandalias de cuero marrón, muy gastadas, como si hubiera caminado miles de kilómetros con ellas. Sobre los hombros llevaba un chal o manto color vino oscuro, casi púrpura, doblado con naturalidad sobre un hombro. No llevaba mochila, no llevaba libros, no llevaba celular visible, no llevaba nada excepto esa ropa simple y una presencia que llenaba el espacio de una manera que Camila no podía explicar. El hombre no se movía con prisa. Caminó con pasos tranquilos y medidos hacia las filas de asientos, subiendo las escaleras del auditorio hasta la última fila. Se sentó en el extremo izquierdo, en un asiento vacío cerca de la pared, y simplemente se quedó allí, quieto, observando, con una intensidad tranquila en sus ojos que habría sido perturbadora
si no fuera por la paz absoluta que parecía emanar de él. Pero todos los ojos estaban fijos en Augusto, que ahora escribía más en el pizarrón, completamente ajeno a la presencia del extraño. El problema del mal, decía Augusto mientras escribía, es quizás el argumento más devastador contra la existencia de Dios. Si Dios es todopoderoso, puede prevenir el mal. Si Dios es perfectamente bueno, quiere prevenir el mal. Sin embargo, el mal existe. Por lo tanto, o Dios no es todopoderoso, o no es perfectamente bueno, o simplemente no existe. La lógica es irrefutable. Profesor Montés, la voz cortó el monólogo como un cuchillo afilado. No era alta. De hecho, era bastante suave, pero tenía una cualidad, una autoridad natural, que hizo que todos en el auditorio voltearan la cabeza hacia atrás para ver quién había hablado. Augusto se detuvo en medio de una frase, sorprendido. Nadie interrumpía sus clases. Nunca. Había establecido esa regla el primer día. Las preguntas se hacían al final, nunca durante su exposición. Entrecerró los ojos, tratando de localizar al intruso. Vio al hombre extraño en la última fila y no lo reconoció. ¿Sí?, preguntó Augusto con un tono que dejaba muy clara su irritación. ¿Tiene algo que decir? El hombre joven se levantó lentamente. Había algo en la manera en que se movía, una gracia natural que parecía completamente fuera de lugar en el ambiente académico moderno. Se quedó de pie, las manos relajadas a los costados, sin ningún signo de nerviosismo o intimidación a pesar de tener 200 pares de ojos mirándolo. Usted dice que Dios está muerto, dijo el hombre con voz calmada. Pero ¿cómo se puede matar algo que nunca vivió, según su propia lógica? Si Dios no existe, entonces Nietzsche no mató a Dios. A lo mucho mató una idea. ¿Eso no sería un reconocimiento implícito de que esa idea tenía vida propia, poder propio, existencia propia? La pregunta flotó en el aire como humo. Era simple, pero contenía un veneno sutil. Augusto lo sintió inmediatamente. Sonrió. Era la sonrisa de un predador que acababa de detectar una presa que piensa que es lista. Juego de palabras interesante, dijo Augusto con condescendencia evidente. Pero confundes metáfora con realidad. Cuando Nietzsche declaró la muerte de Dios, hablaba de la muerte de su relevancia cultural, de su poder sobre las mentes ilustradas. Las ideas pueden tener consecuencias reales sin ser reales en sí mismas. El coco no existe, pero el miedo al coco tiene efectos reales en un niño. ¿Entiendes la diferencia? Hizo una pausa, estudiando al extraño más detenidamente. Por cierto, no creo conocerte. ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde está tu credencial de estudiante? El hombre joven no respondió inmediatamente. Simplemente miró a Augusto con esos ojos oscuros que parecían ver mucho más de lo que deberían poder ver. Finalmente habló. Mi nombre no es importante. Lo que importa es la verdad de lo que discutimos. Varios estudiantes intercambiaron miradas. ¿Quién era este tipo? ¿De dónde había salido? Camila Duarte sentía algo extraño en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo que no podía explicar. Algo en ese hombre, en su presencia, en su voz, le hacía pensar en las historias que su abuela le contaba cuando era niña. Historias de ángeles que aparecían en forma humana. Historias de Jesús, caminando por Galilea. Pero eso era absurdo. Estaban en el siglo XXI, en la UNAM, en la clase del profesor más racional y escéptico de todo México. Augusto dejó el libro sobre la mesa con fuerza. Mira, joven misterioso. Su voz subió un tono. Aquí no estamos jugando a ser Sócrates en el ágora. Estás en mi clase, en mi universidad, y si quieres participar, me das tu nombre completo y me muestras tu credencial de estudiante. Ahora. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara el pedido con seriedad. Está bien, puedes llamarme Joshua. El nombre cayó sin énfasis especial, nada fuera de lo común. Augusto asintió con impaciencia. Perfecto, Joshua. Ahora, a menos que tengas algo más sustancial que agregar, además de juegos semánticos de primer año, sugiero que te sientes y escuches. Podrías aprender algo, pero Joshua no se sentó. ¿Puedo hacer una pregunta más? Es costumbre académica permitir el diálogo, ¿no es cierto? Algunos estudiantes rieron nerviosamente.
Nadie hablaba así al doctor Montes. Nadie se atrevía. Augusto cruzó los brazos sobre el pecho, su lenguaje corporal irradiando autoridad e irritación. «Tienes 30 segundos». Joshua asintió. «Usted le dio 3 minutos a Dios para probar su existencia derribando un reloj. ¿Es ese realmente un método válido de investigación filosófica?» La pregunta era simple, pero contenía un veneno mucho más potente. Augusto lo sintió inmediatamente. Su primera reacción fue defensiva. «Fue un ejercicio retórico para demostrar un punto», respondió, su voz más defensiva de lo que pretendía. «El punto es que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Los creyentes afirman que Dios es todopoderoso, omnisciente, que interviene en el mundo. Pues bien, que lo demuestre, que realice el acto más simple imaginable para un ser omnipotente. La ausencia de respuesta es evidencia de ausencia». Joshua dio un paso hacia adelante, comenzando a bajar las escaleras del auditorio con una lentitud deliberada. Cada paso parecía medido, intencional. ¿Evidencia de ausencia o evidencia de que Dios no funciona según sus exigencias? Si yo le pidiera que probara su amor por alguien realizando un truco de magia en 3 minutos y usted se negara, ¿eso significaría que no ama a nadie? ¿O simplemente significaría que el amor no se prueba con trucos de magia? Varios estudiantes se voltearon para mirarse entre sí, sus cejas levantadas. Este tipo definitivamente tenía agallas. Augusto sintió una punzada de irritación real ahora, mezclada con algo que no había sentido en años: incertidumbre. Este Joshua, quien quiera que fuera, no era como los estudiantes creyentes habituales que tartamudeaban y se retiraban ante sus argumentos. Había algo diferente en él. «El amor es una emoción subjetiva», respondió Augusto con firmeza. «Dios, si existiera, sería una realidad objetiva. No puedes comparar los dos». «¿No puedo?» Joshua había llegado ahora a la mitad del auditorio, a solo unas 10 filas de distancia de Augusto. «El amor es real, ¿no es cierto? Tiene efectos reales, consecuencias reales, cambia comportamientos, cambia vidas, y sin embargo no lo puedes pesar, no lo puedes medir en un laboratorio, no lo puedes demostrar con un experimento de 3 minutos. ¿Eso lo hace menos real?» «No estamos hablando de amor», Augusto respondió cortante. «Estamos hablando de Dios». «Exactamente», dijo Joshua, y había algo en su sonrisa, algo que hizo que Camila sintiera lágrimas inexplicables brotar en sus ojos. «Estamos hablando de Dios, que la Biblia describe como amor». Augusto abrió la boca para responder, luego la cerró. Por primera vez en 25 años de enseñanza, se encontró momentáneamente sin palabras. Se recuperó rápidamente. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Sí, conozco el versículo, pero eso es solo teología circular. Defines a Dios como amor para que no puedas cuestionarlo. Es un truco retórico. ¿Es un truco retórico?, preguntó Joshua, ahora a solo 5 filas de distancia. ¿O es una verdad que usted no quiere aceptar porque significaría que ha estado equivocado durante 30 años? El auditorio entero contuvo la respiración colectivamente. Nadie, absolutamente nadie, había desafiado al profesor Montes tan directamente. Augusto sintió que la sangre le subía al rostro. «Cuidado, joven», dijo con voz peligrosamente baja. «Estás cruzando una línea». «¿Qué línea?», preguntó Joshua, su voz todavía calmada, todavía gentil. «La línea entre el orgullo intelectual y la humildad. La línea entre usar la lógica para buscar la verdad y usar la lógica para justificar dolor no procesado». Augusto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo? ¿Cómo podía este extraño, este estudiante que supuestamente acababa de aparecer, saber algo así? No sabes nada de mí», dijo Augusto, su voz temblando ligeramente. «No lo sé». Joshua finalmente llegó al frente del auditorio. Estaba ahora a solo unos metros de Augusto, de pie en el pasillo entre las primeras filas de asientos. «Entonces, no sé que tus padres murieron cuando tenías 22 años. No sé que los amabas profundamente.
No sé que rezaste y no obtuviste respuesta. No sé que esa falta de respuesta rompió algo dentro de ti, algo que nunca has permitido que sane. El silencio en el auditorio era absoluto. No se escuchaba ni siquiera una respiración. Augusto se había quedado completamente inmóvil, mirando a este extraño con una mezcla de shock, miedo y algo más profundo. Rabia pura. ¿Cómo te atreves?, susurró Augusto. ¿Cómo te atreves a hablar de mis padres? ¿Cómo sabes? Su voz se apagó. ¿Cómo podía saber este hombre algo así? Augusto nunca hablaba de sus padres en clase, nunca. Solo mencionaba el reloj, nada más. Joshua dio un paso más cerca. Cuando habló, su voz era suave, pero llenaba todo el espacio. Sé muchas cosas, Augusto Montes. Sé que tu padre se llamaba Héctor y tu madre Rosa. Sé que murieron un sábado por la tarde, el 15 de marzo de 1995, en la carretera a Chapala. Sé que lo último que tu padre dijo antes del impacto fue el nombre de tu madre. Sé que fueron al cielo juntos, de la mano, y que te han estado esperando allí durante 30 años. Las piernas de Augusto casi cedieron. Se agarró del borde de la mesa del profesor para mantenerse de pie. Eso es imposible, tartamudeó. Nadie sabe eso. El reporte policial, no, nadie estaba allí para escuchar. Yo estaba allí, dijo Joshua simplemente. ¿Qué? Augusto lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Tendrías 5 años en 1995. Eso no tiene ningún sentido. Tengo mucho más de 5 años, Augusto. Joshua se quitó el manto color vino de los hombros con un movimiento suave y lo dobló sobre su brazo. Debajo, las mangas largas de su túnica de lino revelaban antebrazos bronceados. Y en sus muñecas, Camila se puso de pie involuntariamente, su mano volando a su boca. En las muñecas de Joshua, claramente visibles ahora, había cicatrices circulares, del tamaño de un clavo grande, viejas pero inconfundibles. Dios mío, susurró Camila. Otros estudiantes comenzaron a verlas también. Un murmullo recorrió el auditorio, creciendo en volumen. Augusto también las vio. Su rostro se puso blanco como el papel. Esos son... No. Esto es un truco. Es algún tipo de truco. Maquillaje, efectos especiales, algo... No es un truco, Augusto, dijo Joshua, y en su voz había ahora algo más que calma. Había autoridad. No la autoridad académica de un profesor, sino algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Me pediste 3 minutos. Me diste 3 minutos para probar mi existencia derribando un reloj. Pero yo no trabajo así. No vengo a realizar trucos de circo para satisfacer el orgullo herido. Vengo a sanar corazones rotos. Extendió sus manos hacia Augusto, las palmas hacia arriba, las cicatrices visibles. Pero ya que pediste una señal, aquí está. Soy Jesús, el mismo que caminó por Galilea hace 2000 años, el mismo que murió en una cruz romana, el mismo que resucitó al tercer día, y estoy aquí, en tu clase, porque has estado pidiendo que aparezca durante 30 años. Aunque no lo admitas, cada vez que desafías a Dios a aparecer, estás gritando, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Pues bien, Augusto, aquí estoy, siempre estuve aquí, nunca te dejé, pero construiste muros tan altos alrededor de tu dolor que no podías verme. Augusto negó con la cabeza, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el pizarrón. No. Esto no está pasando. Es una alucinación. Es estrés. Es preguntas imposibles de responder. Joshua sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Hay un estudiante en la fila 7, asiento 12. Se llama Miguel Oliveira. Tiene 21 años. La semana pasada recibió un diagnóstico, leucemia. No se lo ha dicho a nadie todavía, ni siquiera a sus padres. Está sentado aquí preguntándose si vale la pena seguir viviendo. Todos los ojos se volvieron hacia la fila 7. Un joven de piel morena, clara, cabello negro corto, ojos avellana, se puso completamente pálido. Sus manos temblaban. ¿Cómo sabes eso? Su voz era apenas audible. Joshua lo miró con una compasión tan profunda que Miguel sintió lágrimas brotar de sus ojos. Lo sé todo sobre ti, Miguel. Sé que tienes miedo. Sé que anoche escribiste una nota de suicidio y la escondiste debajo de tu colchón. Sé que planeabas usarla esta semana, pero no lo harás, porque vas a vivir. La leucemia no te matará.
serás sanado. No hoy, no mañana, pero en 6 meses estarás completamente libre de cáncer. Los médicos lo llamarán remisión espontánea, pero tú sabrás la verdad y dedicarás tu vida a ayudar a otros con cáncer. Miguel estaba llorando, abiertamente ahora, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. ¿Cómo puedes saber? Porque soy Dios, dijo Joshua simplemente, y te amo. Y vine aquí hoy no solo por el profesor Montes, sino por ti y por Camila en la tercera fila, que ha estado rezando por un milagro que salve la fe de esta clase, y por cada persona en este auditorio que piensa que está sola, que piensa que no importa, que piensa que la vida no tiene sentido. Se volvió de nuevo hacia Augusto, que se había deslizado hacia abajo hasta quedar sentado en el suelo, su espalda contra el pizarrón, lágrimas corriendo por sus mejillas. Augusto, tu padre dijo el nombre de tu madre antes del impacto. ¿Sabes por qué? Porque el amor era lo último en su mente, no el miedo, no el dolor, el amor. Ese es el tipo de amor que Dios tiene por ti, un amor que permanece incluso al final, un amor que nunca te abandona, sin importar cuánto intentes alejarlo. Joshua se arrodilló frente a Augusto hasta que estuvieron a la misma altura. Preguntaste dónde estaba yo cuando el camión golpeó a tus padres. Estaba allí, estaba sosteniendo sus manos cuando pasaron de este mundo al siguiente. Estaba recibiéndolos en el cielo, y he estado contigo cada día desde entonces, incluso cuando negabas mi existencia. Estuve en cada clase donde destruiste la fe de jóvenes inocentes. Estuve allí llorando por cada alma que se alejaba, pero nunca te abandoné, Augusto, ni siquiera cuando me odiabas. ¿Por qué? Sollozó Augusto. ¿Por qué los dejaste morir? ¿Por qué no los salvaste? Porque la muerte no es el final, dijo Joshua suavemente, y porque tus padres habían completado su propósito en la tierra. Era su tiempo de venir a casa, pero no era tu tiempo. Tenías más que hacer. Tienes más que hacer. He destruido fe, dijo Augusto con voz quebrada. He alejado a cientos de personas de ti. ¿Cómo puedes perdonar eso? Joshua extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Augusto. Porque te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando me odiabas, te amaba, y hay redención para ti, Augusto, redención y propósito. Los próximos años de tu vida pueden ser diferentes, pueden ser usados para construir en lugar de destruir, pero la elección es tuya. Puedes seguir viviendo en tu dolor, usando tu brillantez para alejar a la gente de mí, o puedes dejar que ese dolor sea sanado y usar tu brillantez para traer gente hacia mí. No sé si puedo, susurró Augusto. No puedes, dijo Joshua, no por tu propia fuerza, pero yo puedo trabajar en través de ti, si me dejas. Hubo un largo momento de silencio. Todo el auditorio esperaba, conteniendo la respiración. Finalmente, Augusto levantó la vista, mirando directamente a los ojos de Joshua, y en esos ojos vio algo que no había visto en 30 años. Vio amor, amor puro, incondicional, inquebrantable, el tipo de amor que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Está bien, dijo Augusto, su voz apenas un susurro. Está bien, te creo, eres real. Estoy listo para dejar ir el dolor. Estoy listo para ser sanado. Joshua sonrió, y fue como si el sol hubiera salido dentro del auditorio. Una luz cálida, dorada, comenzó a llenar el espacio. No era una luz física, no era algo que se pudiera medir con instrumentos, era algo más profundo. Era la presencia de Dios mismo, tangible, inconfundible, llenando cada rincón del auditorio. Joshua puso sus manos sobre la cabeza de Augusto, y cuando habló, su voz resonó con un poder que hizo temblar las paredes. Augusto Montes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te declaro libre. Libre del dolor, libre de la amargura, libre de la rabia. Tu pasado está perdonado, tu futuro está lleno de propósito. Levántate y camina en una vida nueva. Algo sucedió en ese momento, algo que todos los presentes vieron, pero que ninguno pudo explicar completamente después. Una luz dorada envolvió a Augusto,
tan brillante que algunos tuvieron que cerrar los ojos. Cuando se disipó segundos después, Augusto seguía allí. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La dureza en su rostro se había ido. La amargura que había vivido en sus ojos durante 30 años había desaparecido. En su lugar había paz. Paz profunda, completa. Augusto se puso de pie lentamente, asistido por Joshua. Se miró las manos como si las viera por primera vez. «Puedo sentirlo», susurró con asombro. «El peso se ha ido, el dolor se ha ido. Por primera vez en 30 años me siento ligero». Se volvió hacia los estudiantes. Lágrimas, todavía corriendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alegría. «Perdónenme», dijo con voz quebrada. «Perdónenme todos. Les he mentido. Les he dicho que Dios no existe porque yo no quería que existiera. Pero existe. Está aquí. Jesús está aquí, en este auditorio y...» Su voz se quebró. «Y me ha perdonado. Después de todo lo que hice, me ha perdonado». Camila Duarte se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. «Alabado sea Dios», dijo, su voz temblando. Y entonces, como si una represa se hubiera roto, otros estudiantes comenzaron a ponerse de pie. Algunos estaban llorando, algunos estaban en shock, pero todos, incluso los más escépticos, habían presenciado algo que no podía ser explicado por la lógica o la ciencia. Joshua se volvió hacia Miguel Oliveira. «Miguel, ven aquí». Miguel se levantó con piernas temblorosas y bajó las escaleras hasta el frente. Joshua puso su mano sobre el pecho de Miguel, justo sobre su corazón. «Estás sanado», dijo simplemente. «El cáncer se ha ido. Cuando vayas al hospital mañana para tu primera cita con el oncólogo, los análisis mostrarán que no hay rastro de leucemia. Los médicos dirán que fue un error de diagnóstico, pero tú sabrás la verdad». Miguel cayó de rodillas, sollozando. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias, Señor, gracias». Joshua luego se dirigió al auditorio entero. «He venido hoy porque uno de ustedes pidió evidencia. Pues bien, aquí está su evidencia. Pero entiendan esto, no realizo señales para convencer escépticos, realizo señales para fortalecer creyentes y para traer esperanza a los desesperados. La fe no viene de ver milagros. Los milagros vienen de tener fe». Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro. «Algunos de ustedes creerán lo que han visto hoy. Otros encontrarán explicaciones racionales, convenciéndose a sí mismos de que fue alucinación colectiva o algún truco elaborado. La elección es de ustedes. Pero sepan esto, ya sea que crean o no, yo existo y los amo a todos. Y mi puerta siempre está abierta para cualquiera que quiera entrar». Se volvió hacia Augusto una última vez. «Augusto, tienes un llamado ahora. Usa los años que te quedan para reconstruir lo que destruiste. Usa tu brillantez no para alejar gente de mí, sino para traerla. Sé un puente, no un muro». «Lo haré», prometió Augusto, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Lo haré, lo prometo». Joshua asintió. Luego, sin otra palabra, caminó hacia la puerta del auditorio. Todos lo observaron en silencio. Cuando llegó a la puerta se volvió una última vez. «Recuerden este día», dijo, «y cuando duden, cuando la vida se ponga difícil, cuando la fe parezca imposible, recuerden que Dios no está muerto, nunca lo estuvo y nunca los abandonará». Abrió la puerta y salió. Varios estudiantes corrieron tras él inmediatamente, queriendo verlo otra vez, queriendo hacerle preguntas. Pero cuando llegaron al pasillo segundos después, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Joshua había desaparecido. Amigos, quiero hacer una pausa aquí en la historia. Si lo que acaban de escuchar ha tocado su corazón de alguna manera, si sienten que Dios les está hablando ahora mismo, déjenme saber en los comentarios escribiendo la palabra creo. Escribe creo si crees que Jesús es real, si crees que Él puede transformar cualquier vida, si crees que no importa cuánto hayas dudado o negado, Él nunca te ha abandonado. Y si conoces a alguien que está lleno de dudas, alguien que ha sido herido por la religión o por la vida, alguien que necesita saber que Jesús es real y que lo ama, comparte este video con esa persona ahora mismo. Los días y semanas que siguieron a ese lunes de marzo fueron extraordinarios en la UNAM. La historia de lo que había sucedido en la clase del profesor Montes se extendió
como fuego. Estudiantes que habían estado presentes contaban y recontaban lo que habían visto. La administración de la universidad lanzó una investigación, tratando de determinar quién era el misterioso Joshua y cómo había entrado al campus sin credenciales. Revisaron todas las cámaras de seguridad, revisaron todos los registros de entrada. No encontraron nada, ninguna evidencia de que alguien con esa descripción hubiera entrado o salido del edificio ese día. Pero la evidencia más poderosa no estaba en las cámaras de seguridad, estaba en las vidas transformadas. Augusto Montes no volvió a dar clase durante 2 semanas. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, para comenzar el proceso de deshacer 30 años de amargura y reconstruir su vida sobre un nuevo fundamento. Durante esas 2 semanas se reunió con un sacerdote católico local, el padre Ricardo Sandoval, un hombre sabio de 60 años que había conocido el dolor y la duda en su propia vida. «Padre», le dijo Augusto en su primera reunión, sentados en la pequeña oficina del sacerdote en la parroquia cercana, «no sé por dónde empezar. He pasado la mitad de mi vida destruyendo lo que usted representa. ¿Cómo puedo?» «Empieza con perdón», dijo el padre Ricardo gentilmente. «Perdónate a ti mismo primero. Dios ya te ha perdonado, pero tú necesitas perdonarte. Y luego, un día a la vez, aprende a caminar de nuevo, como un niño aprendiendo sus primeros pasos». «Tengo tanto que compensar», dijo Augusto, lágrimas en sus ojos. «Cientos de estudiantes a los que alejé de Dios. ¿Cómo puedo arreglar eso?» «No puedes», dijo el padre Ricardo. «No por tu propia fuerza, pero Dios puede trabajar a través de ti. Y créeme, Augusto, un converso apasionado puede hacer más por el reino de Dios que 100 creyentes tibios. Tu historia, tu transformación, tocará más corazones de los que tus argumentos ateos jamás alcanzaron». Y tenía razón. Cuando Augusto finalmente regresó a enseñar, era un hombre completamente diferente. El primer día de vuelta entró al auditorio que estaba más lleno que nunca. La noticia de lo que había sucedido había atraído no solo a sus estudiantes regulares, sino a cientos, más de toda la universidad. Todos querían ver al famoso profesor ateo que supuestamente se había convertido. Augusto se paró frente a ellos, sin notas, sin libro, solo él y su corazón transformado. «Buenos días», comenzó. «Muchos de ustedes me conocen, muchos han tomado mis clases, muchos han escuchado mis argumentos contra la existencia de Dios. Hoy estoy aquí para decirles algo que nunca pensé que diría. Estaba equivocado». Un murmullo recorrió el auditorio. «Estaba equivocado», repitió Augusto, su voz más fuerte ahora. No porque mis argumentos fueran lógicamente defectuosos. En su propio contexto limitado, muchos de ellos eran válidos. Pero estaba equivocado porque usaba la lógica como un escudo para proteger mi corazón herido. Usaba mi brillantez intelectual para justificar mi dolor no procesado. Y en el proceso hice daño a cientos de ustedes. Por eso les pido perdón». Se detuvo, dejando que las palabras se asentaran. Hace 2 semanas, algo extraordinario sucedió en este auditorio. Algunos de ustedes estuvieron aquí, otros han escuchado las historias, y sé que muchos de ustedes son escépticos. Es natural, yo era el escéptico más grande de todos. Pero les diré esto, vi a Jesús cara a cara, habló conmigo, me tocó, y algo cambió dentro de mí que no puede ser explicado por psicología o sugestión. Un peso que había cargado durante 30 años desapareció en un instante. «Esta clase ya no se tratará de destruir fe», continuó Augusto. «Se tratará de explorar las grandes preguntas de la vida con honestidad, pero también con humildad. Exploraremos filosofía, sí. Leeremos a Nietzsche, sí. Pero también leeremos a Santo Tomás de Aquino y C.S. Lewis. Examinaremos argumentos contra Dios, sí. Pero también examinaremos argumentos a favor de Dios. Y permitiré que ustedes lleguen a sus propias conclusiones». Levantó el viejo reloj de bolsillo de su padre. Solía usar esto para desafiar a Dios.
para burlarme de cualquiera que creyera. Pero ahora entiendo que estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es, ¿puede Dios realizar un truco para impresionarme? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a abrir mi corazón lo suficiente para ver a Dios trabajando a mi alrededor? Así que aquí está mi desafío para ustedes. No un desafío a Dios, sino un desafío a cada uno de ustedes. Durante los próximos 30 días, intenten esto. Cada noche antes de dormir, si se sienten cómodos haciéndolo, hagan una oración simple. No necesita ser elaborada. Algo como, Dios, si existes, muéstramelo. Eso es todo. Y luego mantengan sus ojos abiertos. Observen su vida, observen las pequeñas cosas, las coincidencias, los momentos de belleza inesperada, las palabras amables de extraños, y pregúntense, ¿podría esto ser Dios respondiendo? No les prometo que todos tendrán una experiencia dramática como la mía, concluyó Augusto. De hecho, la mayoría probablemente no la tendrán. Pero les prometo esto, si buscan a Dios con un corazón honesto y abierto, lo encontrarán. No porque Él esté escondido, sino porque finalmente estarán mirando en la dirección correcta. La transformación en la vida de Augusto fue completa y profunda. No sucedió de la noche a la mañana en todos los aspectos, pero el cambio fundamental era innegable. Comenzó a asistir a misa cada domingo en la Catedral Metropolitana. Al principio se sentía incómodo, fuera de lugar, después de décadas de ausencia. Pero el padre Ricardo lo introdujo a una comunidad de fe que lo recibió sin juicio, solo con amor. Augusto comenzó a estudiar teología con el mismo fervor que antes había estudiado ateísmo. Leyó a los padres de la Iglesia, a los santos medievales, a los teólogos modernos. Descubrió a escritores como G.K. Chesterton y C.S. Lewis, ex-ateos que se habían convertido en poderosos defensores de la fe. Sus argumentos resonaban con él porque entendían las objeciones intelectuales desde adentro. Pero más importante que el estudio intelectual era el trabajo de sanación emocional. Con la ayuda del padre Ricardo y de un terapeuta cristiano, Augusto finalmente comenzó a procesar el dolor de perder a sus padres. Por primera vez en 30 años se permitió llorar realmente por ellos. No lágrimas de rabia, sino lágrimas de duelo genuino. Se permitió recordarlos no como símbolos en su guerra contra Dios, sino como las personas amorosas que realmente habían sido. Una noche, 6 meses después del encuentro con Jesús, Augusto tuvo un sueño. Estaba de pie en un lugar de belleza indescriptible, lleno de luz dorada y paz. Y allí, caminando hacia él con sonrisas radiantes, estaban sus padres. Se veían jóvenes, saludables, llenos de vida. Su madre lo abrazó primero, llorando lágrimas de alegría. «Mijo», dijo, «hemos estado esperando tanto tiempo que encontraras tu camino de regreso». Su padre puso una mano en su hombro. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo, tan orgullosos de la persona en la que te has convertido. Sigue adelante, tienes mucho trabajo que hacer todavía». Cuando Augusto despertó, su almohada estaba mojada de lágrimas. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de paz. Supo en lo más profundo de su corazón que no había sido solo un sueño. Sus padres realmente habían venido a visitarlo, permitidos por Dios para darle la confirmación y el cierre que necesitaba. En la universidad, el impacto de la transformación de Augusto se extendió como ondas en un estanque. Miguel Oliveira, el estudiante con leucemia, fue al hospital tal como Joshua había dicho. Los análisis mostraron que no había rastro de cáncer, ninguno. Los médicos estaban perplejos, insistiendo en que debía haber habido un error en el diagnóstico original. Pero Miguel tenía los resultados anteriores, mostrando claramente las células cancerosas. Y ahora no había nada. Estaba completamente sano. Miguel se convirtió en un testigo poderoso en el campus. Compartía su historia con cualquiera que quisiera escuchar. Cómo había estado planeando suicidarse. Cómo Jesús había conocido ese secreto que nadie más sabía. Cómo había sido sanado milagrosamente. Muchos se burlaron, diciendo que era coincidencia o error médico. Pero Miguel no se inmutaba. Sabía lo que había experimentado, y eso era suficiente. Camila Duarte
la joven que había estado rezando durante la clase, se convirtió en una de las estudiantes más cercanas de Augusto. Comenzó a trabajar con él en un proyecto especial, documentar testimonios de estudiantes cuyas vidas habían sido tocadas por lo que sucedió ese día. Recopilaron docenas de historias, estudiantes que habían estado considerando el suicidio, pero decidieron vivir. Estudiantes que estaban atrapados en adicciones, pero encontraron la fuerza para buscar ayuda. Estudiantes que habían estado llenos de amargura y odio, pero encontraron perdón. No todos los cambios fueron dramáticos, muchos fueron sutiles, pero todos eran reales y todos apuntaban a la misma verdad. Algo extraordinario había sucedido en ese auditorio, algo que no podía ser completamente explicado o descartado. Un año después del encuentro, la UNAM organizó un simposio especial sobre fe y razón en el mundo moderno. Invitaron a Augusto a ser uno de los ponentes principales. El auditorio estaba lleno hasta el tope, con gente de pie en la parte de atrás y en los pasillos. Académicos de toda América Latina habían venido a escuchar al famoso profesor ateo que se había convertido. Cuando llegó el turno de Augusto de hablar, se acercó al podio con calma. Hace un año, comenzó, le di a Dios 3 minutos para probar su existencia. Hoy quiero compartir cómo Él tomó esos 3 minutos y transformó completamente mi vida. La historia que compartió no fue sensacionalizada ni minimizada, fue honesta. Habló del dolor que había impulsado su ateísmo, del orgullo que lo había mantenido allí, del encuentro que lo había quebrantado, de la sanación que había seguido. No puedo ofrecer prueba científica verificable de lo que experimenté, dijo con voz clara. No tengo video del evento, no tengo evidencia física que satisfaga a un escéptico determinado, pero puedo ofrecer esto. Antes estaba roto y lleno de amargura. Ahora estoy siendo sanado y lleno de paz. Antes veía a los estudiantes como mentes para conquistar. Ahora los veo como almas para acompañar. Antes mis noches estaban llenas de soledad y whisky. Ahora están llenas de oración y propósito. Si esto es autoengaño, es el engaño más productivo que jamás he experimentado. Algunos en la audiencia asintieron, otros permanecieron escépticos, pero todos escucharon. Después de su presentación, durante la sesión de preguntas, un joven estudiante levantó la mano. Profesor Montes, si Jesús realmente apareció aquí, ¿por qué no regresó? ¿Por qué no se queda para convencer a más gente? Augusto sonrió. Creo que él nunca se fue. Creo que continúa apareciendo todos los días en los actos de amor de creyentes comunes, en la paciencia de un maestro, en la generosidad de un extraño, en el perdón de un padre. Él no necesita manifestarse en luz y gloria cada vez. Ya hizo eso una vez, hace 2000 años, y la gente dudó de todos modos. Los milagros no crean fe. La fe reconoce los milagros. Los años continuaron pasando. Augusto nunca más volvió a ver a Jesús de manera física y visible como ese día en el auditorio. Hubo momentos en que dudó, momentos en que se preguntó si todo había sido real o elaborado por una mente desesperada. Pero esas dudas nunca duraban mucho, porque la evidencia no estaba en memorias que se desvanecían, sino en la transformación continua que veía en su vida y en las vidas que tocaba. Miguel Oliveira se graduó y se convirtió en un oncólogo conocido por su compasión extraordinaria con pacientes terminales. Camila Duarte escribió su tesis doctoral sobre la epistemología de la experiencia religiosa, un estudio del encuentro divino en contextos contemporáneos, que ganó premios nacionales e internacionales. Decenas de otros estudiantes tocados por las clases renovadas de Augusto salieron a ser profesores, trabajadores sociales, filósofos, médicos, cada uno llevando la semilla de que la vida tenía significado más allá de lo material. La carrera académica de Augusto se transformó completamente.
De ser el famoso ateo que todos conocían, pasó a ser lo que algunos llamaban el filósofo puente. Daba conferencias tanto en seminarios teológicos como en universidades seculares, igualmente cómodo en ambos contextos, citando tanto a Kant como a las Escrituras. Escribió varios libros, siendo el más famoso, Del martillo al sanador, un viaje intelectual del ateísmo a la fe. A sus 65 años, Augusto conoció a Helena Costa, una viuda de 60 años que trabajaba como bibliotecaria en la UNAM. Era una mujer de fe profunda que había perdido a su esposo por cáncer 5 años antes. Se conocieron en un grupo de estudio bíblico que Augusto había comenzado a facilitar. Al principio fue solo amistad, pero gradualmente se convirtió en algo más profundo. Se casaron en una ceremonia simple en la Catedral Metropolitana, con el padre Ricardo oficiando. Fue un día de alegría pura para ambos, una segunda oportunidad en la vida que ninguno había esperado. Miguel Oliveira, ahora un oncólogo establecido, fue el padrino. Camila, ahora profesora ella misma, fue la madrina. Y cuando Augusto y Helena intercambiaron votos, Augusto sintió una presencia familiar en la catedral. No la vio con sus ojos físicos, pero la sintió en su corazón. Jesús estaba allí, sonriendo, aprobando esta nueva etapa de su vida. Los años con Helena fueron los más felices de la vida de Augusto. Ella lo complementaba perfectamente, equilibrando su intensidad intelectual con su calidez emocional. Juntos, sirvieron en su iglesia local, enseñando clases de preparación matrimonial, visitando enfermos, sirviendo comida a personas sin hogar los sábados por la mañana. Augusto se dio cuenta de que después de décadas buscando significado en libros y argumentos, lo había encontrado en actos simples de servicio y amor. Cada noche antes de dormir, Augusto sostenía la foto enmarcada de sus padres que guardaba en su mesita de noche. «Nos vemos pronto», les susurraba. «Y cuando nos reencontremos, tengo tanto que contarles, tanto para agradecer». En su 70º aniversario, 20 años después del encuentro que cambió su vida, la UNAM organizó un homenaje especial. Ex estudiantes vinieron de todo México, algunos incluso de otros países. Compartieron historias de cómo el profesor Montes había impactado sus vidas. Uno contó cómo las clases de Augusto lo salvaron del suicidio. Otra habló de cómo aprendió que podía ser científica y creyente al mismo tiempo. Un tercero simplemente dijo: «Usted me enseñó que hacer preguntas no es falta de fe, es la forma más alta de respeto a la verdad». Augusto, ahora completamente canoso y ligeramente encorvado pero con ojos brillantes, escuchaba con lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas arrugadas. Helena estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó lentamente, apoyándose en un bastón. «He sido muy bendecido», comenzó con voz trémula por la emoción. «No merezco este reconocimiento. Desperdicié la primera mitad de mi carrera destruyendo en lugar de construir. Pero aprendí algo crucial que quiero que todos ustedes sepan. Nunca es tarde para cambiar. Nunca eres demasiado viejo, demasiado terco, demasiado herido. Si un ateo amargado de 52 años puede ser transformado, cualquiera puede». Hizo una pausa, buscando palabras. «Hace 20 años, un hombre entró a mi clase y cambió todo. Algunos de ustedes estuvieron allí, otros han escuchado la historia. Pasé años preguntándome, ¿por qué yo? ¿Por qué allí? ¿Por qué entonces? Ahora creo que sé la respuesta. Porque yo era el último que habría esperado gracia, y ese es exactamente el tipo de persona que Dios busca primero. Los quebrantados, los perdidos, los que piensan que están más allá de redención, porque cuando Dios transforma a alguien así, todos notan, y la gloria va a Él, no a nosotros. Así que, si hay alguien aquí hoy que piensa que está demasiado perdido para ser encontrado, demasiado roto para ser reparado, demasiado lejos para regresar, les digo, están equivocados. Jesús vino por mí cuando yo lo odiaba. Vino por mí cuando dediqué mi vida a destruir la fe de otros. Y si vino por mí, vendrá por cualquiera. Esa noche, solo en su estudio en casa, rodeado de libros y recuerdos de toda una vida, Augusto escribió lo que sabía sería su
Última reflexión publicada. Querido lector, si estás leyendo esto, probablemente ya he partido de este mundo. No tengo miedo. En realidad, tengo curiosidad. Voy a descubrir finalmente todas las respuestas a las preguntas que pasé décadas debatiendo. Pero antes de partir, quiero dejarte con esto. La vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir. Durante años intenté resolver a Dios como si fuera una ecuación. Fracasé porque Dios no es una ecuación, es una persona. Y las personas no se entienden mediante pruebas, sino mediante relación. No puedo darte prueba científica de que Jesús entró a mi auditorio hace 2 décadas, pero puedo decirte que desde ese día nunca más estuve solo. En mis momentos más oscuros, cuando las dudas regresaban con fuerza, cuando el dolor de viejas heridas pulsaba, cuando la muerte se acercaba con su sombra fría, Él estaba allí. No siempre con respuestas, pero siempre con presencia. Y aprendí que presencia es más valiosa que respuestas. Busca la verdad con todo tu corazón. Usa tu mente brillante que Dios te dio, pero mantén tu corazón abierto a la posibilidad de que la verdad última no sea una proposición, sino una persona. Una persona que te ama más de lo que puedes imaginar. Una persona que nunca, nunca te abandonará. Con amor y esperanza, Augusto Montes. Augusto Montes murió pacíficamente durante el sueño a los 75 años, en su cama, con Elena a su lado sosteniéndole la mano. Murió con una sonrisa en el rostro. Su funeral llenó la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hasta desbordar. Ateos y creyentes se sentaron lado a lado, unidos no por doctrina, sino por respeto a un hombre que había tenido el coraje de cambiar de opinión y la humildad de admitir cuando estaba equivocado. Miguel Oliveira, ahora un reconocido oncólogo de 50 años, dio el elogio fúnebre. El profesor Montes me enseñó que los milagros no son para convencer escépticos, sino para fortalecer creyentes. Él salvó mi vida, no solo físicamente al conectarme con Jesús que me sanó, sino espiritualmente al mostrarme que fe y razón no son enemigas. Me mostró que nunca es tarde para recomendar y me recordó que el amor es más fuerte que la muerte. Mientras bajaban el ataúd, algo extraordinario sucedió. Una luz suave, como la de un amanecer dorado, llenó la catedral, aunque era mediodía. Aquellos con ojos para ver reconocieron la presencia, y por un momento, solo un momento fugaz, una figura vestida con túnica blanca y manto color vino estaba de pie al final del pasillo central, sonriendo con infinita ternura hacia el ataúd. Camila Duarte, ahora profesora de filosofía de 50 años, lo vio. Miguel lo vio. Elena lo vio. Y supieron. Augusto Montes había llegado a casa. El maestro que lo había buscado durante décadas, que había entrado a su clase un lunes de marzo para romper sus muros de dolor, finalmente lo había llevado a donde siempre perteneció. Bien hecho, siervo bueno y fiel, susurraba el viento suavemente. Entra en el gozo de tu Señor. Y en algún lugar más allá del velo, un profesor y su señor caminaban juntos por calles de oro, finalmente juntos para siempre, conversando sobre filosofía, amor y la eternidad que los esperaba. Y esperándolos con los brazos abiertos, sonriendo con lágrimas de alegría, estaban Héctor y Rosa Montes, listos para abrazar a su hijo que había estado perdido, pero ahora estaba encontrado. Amigos, esta es la historia del profesor Augusto Montes, un hombre que pasó 25 años destruyendo la fe de estudiantes, construyendo muros de lógica contra lo divino. Pero cuando Jesús apareció en carne y hueso, cuando sanó al enfermo, cuando reveló secretos imposibles de conocer, todos aquellos argumentos se derrumbaron como castillos de arena. Esta no es solo la historia de un ateo que cambió de opinión, es la historia de todos nosotros, orgullosos, heridos, buscando respuestas en los lugares equivocados. Augusto exigió evidencia y la recibió de la forma más directa posible. ¿Aceptarla fue fácil? No. Tuvo que morir a su viejo yo para que el nuevo naciera. Pero eligió la humildad sobre el orgullo.
eligió la verdad sobre la comodidad y su vida fue completamente transformada. Miguel fue sanado de cáncer, Camila encontró su voz, cientos de vidas fueron transformadas, todo porque alguien tuvo el coraje de decir estaba equivocado. Ahora te pregunto, si Jesús apareciera delante de ti hoy con evidencia innegable, ¿estarías dispuesto a cambiar lo que crees? ¿O el orgullo sería más fuerte que la verdad? Esta historia es un recordatorio poderoso de que Jesús nunca nos abandona. Incluso cuando negamos su existencia, incluso cuando construimos argumentos contra Él, incluso cuando dedicamos nuestras vidas a destruir la fe de otros, Él sigue ahí, esperando, amando, listo para entrar en el momento en que abrimos la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Jesús es real y que sus milagros siguen sucediendo hoy, déjame saber en los comentarios escribiendo salvación. Escribe salvación si crees que Jesús puede salvar a cualquier persona, no importa cuán perdida parezca. Escribe salvación si crees que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para encontrar a Dios, nunca es tarde para ser transformado. Y quiero dejarte con una pregunta final. ¿Hay alguien en tu vida que está alejado de Dios? Alguien que se burla de la fe, que ataca a los creyentes, que parece imposible de alcanzar. Comparte esta historia con esa persona, porque si Jesús pudo transformar al profesor Augusto Montes, puede transformar a cualquiera. No importa cuán inteligente sea esa persona, no importa cuántos argumentos tenga, no importa cuánto tiempo haya pasado alejada de Dios. El amor de Jesús es más fuerte que cualquier argumento, más profundo que cualquier dolor, más poderoso que cualquier orgullo. Y si estás leyendo esto, y tú eres esa persona, si tú eres el que duda, el que niega, el que ataca, quiero que sepas, Jesús te ama exactamente como eres, con todas tus dudas, con todos tus argumentos, con todo tu dolor, y está esperando que le des solo 3 minutos. No 3 minutos para hacer un truco de circo, sino 3 minutos de honestidad, 3 minutos donde abras tu corazón y digas, Dios, si existes, muéstramelo, y Él lo hará. Tal vez no de la manera dramática que experimentó Augusto, pero lo hará, porque Él nunca ignora un corazón honesto que busca la verdad. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Publicamos historias como esta todos los días. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que Jesús es real, que Él ama incluso a aquellos que lo niegan y que nunca es tarde para volver a casa. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto.